Pero en vivo habla Axel Kicillof en La Plata. Basan en criterios e indicadores epidemiológicos referentes a los casos sobre la población, al aumento de los casos y a la utilización de las terapias y de las camas. Define de esta manera zonas de riesgo epidemiológico y sanitario, altas, bajas, medias, y otras zonas a las que define como de alarma sanitaria y epidemiológica. Estas definiciones nos permiten continuar también con nuestro sistema de fases que venimos aplicando desde el año pasado para toda nuestra provincia, tan diversa, tan amplia, que justamente tiene en cuenta indicadores muy similares. Como muchos escucharon estos días, recomendados por epidemiólogos de muchísimo prestigio, por nuestros especialistas, estuvimos considerando la posibilidad de aplicar mayores cuidados, pero quiero dejar muy claro lo siguiente: la provincia de Buenos Aires va a respetar el DNU del presidente. Los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina, por la Constitución del 94, que es la que rige, la reforma, tienen valor de ley, son ley. Y en la provincia de Buenos Aires vamos a respetar la ley. Esto es porque de este modo funcionan las instituciones y la democracia, respetando la ley. El DNU del presidente es ley y lo vamos a respetar. Para colmo, estamos en una pandemia, estamos en una emergencia. No es momento, me parece a mí, de forzar discusiones sobre federalismo, autonomía, menos todavía porque en cuestiones sanitarias la autoridad máxima es el Gobierno Nacional encabezado por el presidente. Dicho esto, voy a hacer una breve reseña de la situación epidemiológica de la provincia, que no hace otra cosa que reforzar esta conclusión a la que acabo de arribar. Nuevamente, esta segunda ola empezó como la ola anterior, Ciudad de Buenos Aires, luego conurbano, Gran Buenos Aires, más adelante interior de la provincia e interior del país. Solo que, a diferencia de la primera ola, lo ha hecho con mucha más velocidad y con mucha más dureza. Fíjense, en la semana del 15 de marzo, en la provincia teníamos cerca de 3.000 casos. Un mes después, el 15 de abril, llegábamos a los 12.000 casos promedio. Se cuadruplicó en un mes. Esto quiere decir que la tasa de duplicación de los casos, que pasó en una semana de 3.000 a 6.000 y luego de 6.000 a 12.000, fue de 15 días. De 15 días. Cada 15 días se duplicaban los casos. Y lo mismo ocurrió con una demora con las camas de terapia intensiva, el uso de camas de terapia intensiva. El 24 de marzo, en la región del Gran Buenos Aires, teníamos ocupadas 600 camas de terapia intensiva. El 24 de abril, un mes después, 1.600 camas de terapia intensiva, para que lo entienda todo el mundo. Esto es muy distinto por su velocidad y su gravedad de lo que fue la primera ola, y se asemeja así a las segundas olas en Europa y en los países de la región. En un mes se ocuparon 1.000 camas de terapia intensiva en la región del Gran Buenos Aires. Hoy estamos en 1.618 camas de terapia intensiva ocupadas y quedan libres aproximadamente 800 camas de terapia intensiva públicas y privadas en la región del AMBA. Tenemos un 76% de ocupación. Repito, 1.600 camas ocupadas. En la primera ola no pasamos de las 1.250. Y esto al cabo de un mes. Esta fue la velocidad y esta fue la gravedad que tuvo el crecimiento de la segunda ola. En la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, agravado. Hoy a la mañana leía una nota de La Nación donde Quirós decía que la ocupación de las camas públicas era del 86% y de las privadas del 88% en la Ciudad de Buenos Aires. Los cálculos dan que quedarán aproximadamente 120 camas disponibles de terapia intensiva en la ciudad y 800 en la región
del Gran Buenos Aires. Son niveles de absoluta saturación del sistema. El sistema está al límite, en la ciudad excedido, en la provincia avanzando. Son niveles de ocupación altísimos, el sistema está en completo estrés. Esto quiere decir que hay, como lo hemos visto y hemos charlado con el sector privado también, que afecta tanto a la ciudad como al conurbano, están en una situación donde las camas no dan abasto. Y esto hay que decirlo no por tremendismo ni para sembrar el miedo, sino simplemente porque con la realidad y con la verdad se piensa y se decide mejor. A esto se le agrega un informe que se conoció en el día de ayer sobre las nuevas cepas, las nuevas variantes más contagiosas que están circulando ya de una manera totalmente extendida, sobre todo en la zona de la ciudad y también en el conurbano. Nos decían que el 60% de las muestras que se tomaron mostraban cepa de Manaos y cepa inglesa en la ciudad y 40% en la región metropolitana, en el Gran Buenos Aires. Estas cepas, repito, son más contagiosas y se está estudiando, pero también, y por lo mismo, más mortíferas. Así que estamos ante una situación complicadísima. Esa situación que yo denominé tsunami, quiero explicar que ha tenido estos últimos días un pequeño respiro, y la verdad que más que eso, una situación donde por las medidas efectivas que se tomaron, aun cuando muchos decían, no, pero ¿por qué tal cosa, por qué tal otra? Se tomaron medidas efectivas y eso hay que tenerlo en cuenta porque la curva primero paró de crecer, se estabilizó y ahora en la provincia de Buenos Aires se está notando un leve descenso. Un leve descenso. Por eso habíamos llegado a 12.000 casos hace ya 3 semanas. La semana anterior se repitieron aproximadamente los 12.000 casos y luego esta semana probablemente veamos una leve caída de los casos. Seamos conscientes de que el esfuerzo que hicimos tuvo un resultado contundente. Y cuando digo contundente es comparando con lo que venía ocurriendo. Si seguía creciendo, cada 15 días se duplicaban los casos, si seguía con velocidad exponencial, entonces de los 12.000 hubiéramos pasado a 24.000 casos. Estaríamos hoy en la zozobra absoluta, absoluta. Por eso quiero hablar de que las medidas que resolvió el presidente, que nosotros adoptamos, han tenido este resultado. Paró de crecer con esa vertiginosa velocidad que traía. Piensen también que en la primera ola el máximo fue 7.000 casos. Así que esto no tiene nada que ver. Logramos detener el crecimiento aceleradísimo que traía, pero quiero argumentar que con eso no alcanza, de ninguna manera. Algunos hablan como si fuera muy bueno estar en una meseta. La meseta esta de 10.000, 12.000 casos, 2.600, 2.700 casos en la Ciudad de Buenos Aires, involucra seguir con estos grados de tensión y ocupación del sistema sanitario, que son realmente inadmisibles. Es un sistema que está al borde del colapso. No podemos vivir al borde del colapso. Pero también porque el sistema ese al límite es un sistema que aún no recibió el cambio de temperatura de la estación invernal. Es decir, que nosotros no podemos entrar al invierno con una plataforma de esta cantidad de casos porque se ha demostrado que el invierno implica mantenerse más en lugares cerrados y los lugares cerrados son más contagiosos. Así que no podemos permitirlo. Pero hay algo peor y quiero decirlo claramente. Las medidas funcionaron. Esas medidas que la oposición se obstinaba en decir que no iban a servir o que no eran necesarias. Funcionaron, es lo único que cambió. Funcionaron, pero no alcanza porque esta enfermedad muestra que cada 10.000 casos hay entre 250
y 300 muertos. Y lo repito para que quede claro, los contagios en una proporción llevan a la enfermedad grave y a la terapia intensiva y en una proporción llevan a la muerte. Entonces, conformarnos con estar en los niveles de 10.000 casos en la provincia o 20.000 casos en la nación significa convivir y resignarnos a vivir con cientos de muertos por día. Yo no estoy dispuesto. No estoy dispuesto. Hay que seguir trabajando para bajar los casos. Es la única manera de bajar las internaciones y las muertes. Hay que concentrarse en bajar los casos. Por eso no es momento de tomar decisiones mirando encuestas. Basado en evidencia, basado en datos, no pueden ser las encuestas. Tienen que ser estos grados inadmisibles, insostenibles de ocupación de nuestras terapias intensivas, de contagios y de muerte. Esto es lo que nos tiene que guiar en una situación como esta, porque, repito, no estamos en campaña electoral, estamos en campaña de cuidados, estamos en campaña de vacunación. Así que celebro cada vez que la oposición asume esta situación, no la niega e intenta acompañar unas medidas de cuidado mayores. Lo digo con todas las letras, lo celebro. Nosotros vamos a continuar con respecto a las medidas con nuestro sistema de fases, vamos a adoptar, según el decreto y en las regiones determinadas, las medidas que se han establecido. Lo que tengo para agregar es que vamos a pasar a un régimen de entrega fuera de los locales no esenciales de mercadería. Esto se agregaría sobre lo que ya tenemos. Y también que vamos a implementar desde la provincia de Buenos Aires también cierres y controles en los accesos a la provincia, particularmente los accesos desde la ciudad de Buenos Aires. Van a tener controles sanitarios, con lo cual hay que respetar los horarios, hay que respetar las normas y vamos a tomar la temperatura y pedir toda la información que sea necesaria cuando quieran entrar a la provincia de Buenos Aires. Sobre la razonabilidad de las medidas, miren, hay muchas discusiones para dar porque vamos aprendiendo todos los días con la pandemia, pero quiero decir que la suspensión de la educación presencial en Alemania se tomó y se toma arriba de los 165 casos cada 100.000 habitantes. Cuando cada 100.000 habitantes hay más de 165 casos, se suspende la presencialidad. En Uruguay, cuando se tomó, había 661 casos cada 100.000 habitantes. En Chile, 374 casos cada 100.000 habitantes. En Francia, 787 casos cada 100.000 habitantes. Repito, 165, 600, 300, 700. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene 1.370 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y en el Gran Buenos Aires entero, 1.000 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Es una situación muy grave. Por eso, a problemas graves, soluciones complejas. Agrego también que se va a implementar ya definitivamente, ya lo teníamos para algunos casos, el sistema de multas. Ya está vigente el decreto para las multas que tienen que ver con el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia. La aplicación de multas alcanza hasta 500 sueldos mínimos, es decir, multas hasta 4,3 millones de pesos. Y esto se va a hacer a escala municipal. El dinero después retorna al municipio, pero tienen que adherir los municipios al decreto provincial para que en sus distritos se puedan aplicar tanto la fiscalización como luego imponer las sanciones y multas mencionadas. Así que el sistema de multas está ya en plena vigencia, tiene que tener adhesión municipal. Muchos municipios habían adherido
a las multas en la etapa anterior, lo deben hacer con esta nueva norma. Y después quiero detenerme en una serie de anuncios que tienen que ver con medidas de índole social y productivo. Son medidas destinadas a mitigar, a morigerar los efectos de la pandemia sobre la población más perjudicada. Digo claramente de la pandemia y no ni de las restricciones ni de los cuidados, porque las restricciones y cuidados son producto de la pandemia. Así que para mitigar los efectos de esta pandemia, con sus propios recursos, por una suma que involucrando al Banco de la Provincia de Buenos Aires alcanza los 70.000 millones de pesos, se van a ampliar en primer lugar programas del Ministerio del Desarrollo de la Comunidad. Tuvimos una reunión hoy con el ministro Larroque, con el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, y con el jefe de gabinete. Se van a ampliar las prestaciones vinculadas a UDIs, al programa Más Vida, los centros juveniles y becas de niñez. Las prestaciones van a aumentar en un 50% y los cupos en más de un 20%, es decir, la población implicada. También se va a ampliar el programa Envión, que son transferencias monetarias a jóvenes y a tutores que acceden a actividades de capacitación y formación. Hoy reciben este beneficio 35.000 jóvenes, vamos a llegar a 50.000 beneficiarios. También, y esta es una medida tremendamente importante, porque este es el programa de inversión social más grande que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, porque todo esto se viene a adicionar a los anuncios que hoy hizo Alberto y a los programas nacionales que están funcionando, tanto en materia social como en materia productiva. Vamos a ampliar el servicio alimentario escolar. Recapitulo, cuando se inició la pandemia triplicamos el presupuesto del servicio alimentario escolar, los comedores escolares se lo conoce, para que cada 15 días se pudiera acceder, y estamos hablando de 1.722.000 niños y niñas y sus familias en la provincia de Buenos Aires, se pudiera acceder a una asistencia alimentaria en las escuelas. Ahora vamos a ampliar el alcance en 300.000 beneficiarios. Vamos a alcanzar los 2 millones de niños, niñas y adolescentes, porque se va a incluir también, en algunos casos, aquellos que asisten a escuelas secundarias en nuestra provincia con los comedores escolares. Vamos a incrementar también la jubilación mínima, la que responde a la provincia, no al ANSES, en 35%, y también las pensiones atadas al haber mínimo. Se amplía también el presupuesto para la compra directa de alimentos vinculados a nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en un 50%. Y en el terreno productivo, algunas medidas que estamos resolviendo en el día de hoy es que se lanzará una nueva edición del Fondo de Cultura y Turismo por 500 millones de pesos, destinado a instituciones, a centros culturales, a diversos emprendimientos turísticos, y esto va a estar en manos de Augusto Costa, de la cartera de Augusto Costa, por 500 millones de pesos. Se va a ampliar también, a través de nuestro Ministerio de Trabajo, el programa Preservar Trabajo, que es para ayudar a las empresas a sostener puestos de trabajo. Esto complementa el Repro 2, que amplió el Gobierno Nacional, y esta ampliación presupuestaria se va a destinar a atender a las actividades y sectores más afectados por la pandemia y las restricciones. Son complementos de las ayudas nacionales. Después también quiero anunciar que se sancionaron y que promulgué 2 leyes que impulsó este gobierno. Por un lado, la Ley de Fortalecimiento Productivo con la moratoria, ya está estos días disponible para deudas impositivas de 2020, que alcanza a 3 millones de contribuyentes y casi 4.000 pymes de la provincia,
y también la ley que abarca a 1 millón de monotributistas en la provincia, que es el régimen de monotributo unificado. Desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con subsidio de tasa de interés sostenido por el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, se va a lanzar una nueva línea que se llama Provincia Renueva, con créditos destinados a la compra de materiales para mejorar condiciones habitacionales en viviendas, obras de pequeña escala, como filtraciones, terminaciones de núcleos húmedos, pisos, carpinterías, instalaciones de gas, filtraciones, terminaciones. Es una línea de 5.000 millones de pesos para otorgar créditos de hasta 100.000 pesos por cada beneficiario. También ha resuelto el Banco de la Provincia ampliar la línea Repime de inversión productiva con un cupo de 35.000 millones de pesos y una reducción de tasas para el descuento de cheques y capital de trabajo. Nuestro Banco Provincia también ha lanzado, en el marco de estas medidas vinculadas a la segunda ola, un programa especial de refinanciamiento de deudas para consumo y líneas comerciales con periodo de gracia, extensión de plazo y subsidio de tasas, que son para apoyar específicamente a comercio de cercanía, y también va a haber descuentos del 15% utilizando la cuenta DNI en comercios de barrio, y la política se va a extender durante todo el mes de mayo. Repito, medidas destinadas a inversión social y productiva por 70.000 millones de pesos asociadas a la pandemia. Para terminar, quiero hablar brevemente del primer hito de nuestro plan de vacunación. Estamos ya alcanzando los casi 2.800.000 bonaerenses vacunados con la primera dosis, 2.800.000. Esto implica en el personal de salud 95% de cobertura, en los mayores de 70 años 87% de cobertura, en las personas de 60 años que hemos visto últimamente muchos vacunados, estamos alcanzando el 86% de cobertura. En los docentes tenemos el 50% de cobertura y en la fuerza de seguridad un 30% de cobertura. Durante la semana que viene, con las vacunas, recién veía más de 760.000 vacunas que han llegado Sputnik. Con este refuerzo, en el transcurso de esta semana, vamos a cumplir este hito. Cuando digo cumplir, el primer hito, que es vacunar al personal de salud mayores de 70 y mayores de 60 con enfermedades, hablo de cubrir más del 90% de los inscriptos, que son los que expresan la voluntad de vacunarse. Lo vamos a cumplir esta semana, va a coincidir 3 millones de vacunados y el cumplimiento del primer hito de vacunación. Tenemos para decir que la efectividad de las vacunas ha resultado excelente. Muy pronto vamos a tener estudios concluidos de internados y fallecidos, comparando grupos vacunados y aquellos que no tenían la vacuna para tener el número exacto, pero la verdad es que la eficacia esperada de la vacuna se está viendo en algo muy claro. Yo he recorrido esta semana un lado y otro de la moneda. Por un lado, estuve esta semana en varios hospitales visitando específicamente terapias intensivas. No pueden más hacerse ni los distraídos, ni los ciegos, ni los sordos. En las terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y hoy también en muchas provincias argentinas, se está librando una guerra contra la muerte. El estado de entrega, de la vocación que muestran los trabajadores y trabajadoras de la salud es realmente conmovedor.
conmovedor. Y uno no tiene más para los que siguen negando lo que hoy ocurre en la República Argentina, los que entonces sostienen que tal medida hay que discutirla o verla. Los invito a recorrer los hospitales, las terapias y hablar con los trabajadores y trabajadoras de la salud. Se acerca el Día del Trabajador y la Trabajadora, el 1 de mayo, así que yo aprovecho para agradecer de nuevo a los trabajadores de la salud, de la educación, a los recolectores, a aquellos que están haciendo tanto todos los días en medio de una situación tan compleja de contagios y de muerte. Ellos están entregando muchas veces su vida para cuidar de los demás, así que es importante recordarlo y me parece que la otra cara de esa moneda, de la tragedia que ocurre con esta enfermedad en los sistemas sanitarios del mundo, la otra cara es otra cosa que hemos hecho esta semana, como lo venimos haciendo, que es recorrer los vacunatorios. En los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires, ahí donde vamos a terminar de vacunar a los primeros 3 millones de bonaerenses, basta hablar con cada uno de los que reciben la vacuna para ver cómo realmente ahí está la verdadera libertad. Por eso, este esfuerzo tiene como contrapartida el avance permanente del programa de vacunación en la Nación y en la provincia. A mí no me queda otra cosa que agradecerles de nuevo. Primero lo hacía con los trabajadores y después lo quiero hacer nuevamente con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos que hemos enfrentado esta pandemia con escenas y postales de una inmensa muestra de solidaridad, de conciencia personal. Muchos que han comprendido que no se trata de salvarse cada uno, sino también de salvar al otro, que nadie tiene derecho a andar contagiando a los demás por inconsciencia o por temeridad. Así que, de nuevo, reiterarles el agradecimiento, decirles que hay un compromiso de un Estado presente, de un gobierno que cuida y de un pueblo solidario para seguir luchando contra esta pandemia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a solicitar a los periodistas, por favor, que se presenten indicando a qué medio representan. Muchas gracias. Buenas noches, Julián Baccarini para Canal 9 EIP, acá gobernador. Una de las preguntas es, ¿cuál es el impacto sanitario que puede causar, que ya hubo 15 días, no hubo 14 días, que continúen con la presencialidad de la escolaridad, es decir, en las escuelas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cuál es el impacto en la provincia, el hecho de que sigan de esa manera? Por otro lado, es si alguno de los distritos ya se manifestó que se va a adherir al sistema de multas que hace referencia hace un ratito. Y por otro lado, con respecto al proyecto de ley que va a ir al Congreso, ¿es posible que incluyan el sistema de fases que ya funciona aquí en la provincia de Buenos Aires? Es decir, que se nacionalice. Sí, con respecto a los resultados, yo creo que quienes negaban la gravedad de la situación hoy están tomando medidas que incluso atañen a la educación y que son medidas más duras de restricción. Yo quiero repetir que conocemos, yo lo conozco como padre, acompañamos la dificultad que genera la falta de presencialidad, que todos queremos, la presencialidad que nos parece insustituible, pero acabo de mostrar estadísticas contundentes. Toda la literatura científica, toda la evidencia existente y todo lo que se puede observar es que lo que hay que hacer es reducir la circulación lo más posible en momentos dramáticos como los que se siguen viviendo, con tasas de contagio cada 100.000 habitantes elevadísimas y absolutamente fuera de lo que se había visto por ahora en la Argentina. Así que creemos que es un momento donde hay que redoblar el esfuerzo. Sabemos que esto involucra sacrificios y dificultades, pero no sé qué sacrificio
puede ser mayor que la pérdida de vidas. Y realmente, como lo decía recién, si podemos reducir los contagios más rápidamente, vamos a tener, y esto independientemente de la ocupación de las terapias. Nosotros teníamos, cuando asumimos, 883 camas de terapia intensiva en el sistema público. Y acabo de hablar de que solo en la región del AMBA estamos con 1.600 camas ocupadas y que hemos podido ampliar nuestro sistema hasta casi triplicarlo. No sé quién ha hecho este enorme esfuerzo. Ahora, aunque yo hubiera triplicado de nuevo la cantidad de camas, el tema es que la gente no llegue a las terapias intensivas, porque la sobrevive poca gente, y que no muera. Y para eso, lo único que se puede hacer es, cuando llega un incremento explosivo como el que tenemos ahora, no solo estabilizarlo en niveles enormes. Yo antes, la vez pasada decía, no es una meseta, es un altiplano, es inmenso, no es estabilizarlo, es reducirlo. Y es un compromiso que tenemos que tener como sociedad. No podemos convivir con la cantidad de muertos por día que genera este nivel de contagio. Entonces, esa es la prioridad que hoy tenemos. Porque yo no me voy a resignar a que eso siga pasando. Vamos a trabajar para reducir la cantidad de contagios y de muertos. Y obviamente que por la naturaleza de esta enfermedad, que se contagia de persona a persona, esto involucra la menor circulación posible, quedarse lo más posible en nuestras casas, porque afuera se está muriendo la gente. Y el que no lo entiende, me parece que tendría realmente que recorrer las terapias intensivas y ver la lucha que estamos librando. Y no es solo los trabajadores, es como sociedad que estamos librando esa lucha. Pero lamentablemente, de los que se contagian, una proporción, hoy la mortalidad, la letalidad de esta pandemia está arriba del 2,5, cerca del 2,5. Esto quiere decir hablar de cada 10.000, de 250 muertos o más. Esta es la situación que tenemos. En cuanto a los municipios, han adherido al sistema de multas allá por el verano, cuando se estableció para los incumplimientos. Muchísimos municipios, hoy no tengo el número exacto. Esta ley, este decreto lo acabo de firmar, así que la adhesión se va a dar los próximos días y sin ningún problema lo vamos a estar anunciando. Con respecto al proyecto de ley, el sistema es de alguna manera similar, esto de riesgo bajo, medio, alto y alerta, es similar al sistema de fases que tenemos en la provincia de Buenos Aires, pero es similar también a sistemas que aplicó la ciudad de Nueva York o que aplicó mismo Alemania en los últimos días, así que es bastante habitual porque permite a nosotros, como tuvimos que lidiar con la heterogeneidad de la política en la provincia y de la situación en la provincia, establecimos este sistema de fases allá por el 10 de junio del año pasado y nos estamos manejando de esta manera. Estos días ha habido varios municipios, incluso gobernados por intendentes de nuestra oposición, que han pedido pasar a lo que hemos llamado nosotros fase 2, que implica suspensión de la presencialidad, no de las clases, de la presencialidad. Por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? En tanto dure la emergencia, en tanto dure la alerta, en tanto se siga contagiando tanta gente y muriendo tanta gente. Entonces hay que hablar frontalmente y con claridad. Tenemos que dedicarnos a evitar tantas muertes porque no podemos convivir con esta cantidad de enfermos graves y muertos. Última pregunta. Buenas tardes, gobernador. Gastón Zulay, del noticiero de la televisión pública. Por supuesto, como usted dijo en un comienzo, la provincia adhiere al decreto nacional. Había trascendido también en los momentos previos que era más proclive la provincia a un cierre mayor. Si continúa esta saturación del sistema sanitario, que usted lo calificó en completo estrés, esta meseta alta no baja, ¿cuándo cree usted que sería el momento por ahí de apretar el botón rojo, al menos en la provincia? ¿Cree que con los fríos, si el nivel de contagio sigue alto y las muertes que están incrementándose también, cree que debemos ir en algún momento
a una cuarentena estricta, focalizada por un tiempo determinado. Y por otro lado, preguntarle por último, gobernador, por el tema del oxígeno, que hay mucha demanda de tanques, de tubos de oxígeno. Hubo una reunión esta semana en Casa de Gobierno. ¿Cómo se está trabajando este tema para satisfacer esa demanda de este elemento tan vital para los pacientes en terapia intensiva y crítico? Muchas gracias. Sí. En cuanto a pasar una fase distinta, y dependerá mucho de la situación epidemiológica. Yo lo que creo es que hoy lo primero que tenemos que hacer es valorar el fruto del esfuerzo. Si nosotros hace 3 semanas no hubiéramos empezado a tomar medidas para reducir la circulación, indudablemente hoy estaríamos viendo las escenas dantescas que se vieron en países de la región y del mundo, incluso los más desarrollados, que tienen que ver con ya problemas básicos de atención, ¿no? Que ocurre en algún lado, que alguien tiene una demora, pero el sistema está muy tenso. El sistema está tremendamente tenso, no puede operar a niveles del 88%. Yo tuve una reunión junto con el ministro, con el jefe de gabinete, con el ministro de Seguridad, con el sistema privado de prepagas, y nos decían que no da más así. No da más así. De hecho, cuando uno observa las estadísticas, lo que ha pasado es que la Ciudad de Buenos Aires, que llegó a un nivel de ocupación mucho más alto, más rápido, tiene la posibilidad de emplear recursos de la provincia, que nunca había utilizado. Porque escuchaba el otro día decir, bueno, pero hay una parte de los que están internados en la ciudad que corresponden, que viven en la provincia. Bueno, y trabajan todos los días y aportan en la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales, que antes eran nacionales, es el sistema hospitalario más robusto, y desbordó. Allí entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dando números muy concretos, diciendo que el año pasado, en el peor momento, había 1.200 camas de terapia intensiva ocupadas por paciente de coronavirus, y hoy ese número llega a 1.600, es decir, en el peor momento de 2020, un número sensiblemente inferior al actual. Dio algunas medidas nuevas, fundamentalmente los accesos que ya contábamos que iban a estar cerrados. No mencionó lo que era una aversión durante buena parte de la tarde, alguna moderación en el uso de las ferias al aire libre. Veremos si eso es un agregado cuando tengamos el anuncio por escrito. No suele suceder, ¿no? No, no suele suceder. Yo me quedo con un dato que dijo: evaluamos nuevas restricciones, pero decidimos respetar el decreto presidencial. ¿Te acordás que yo te dije que se había pensado en la provincia de Buenos Aires, por lo menos que había recibido de varios intendentes propuestas de bajar el cierre de comercios a las 18, otros propusieron hasta desde las 16, otros propusieron al revés, que se extienda, pero en lugar de hasta las 6 de la mañana, que sea hasta las 8. Bueno, finalmente la Ciudad de Buenos Aires, casi que te diría que en un gesto de respaldo político, dice: nosotros vamos a hacer exactamente lo que propone el Poder Ejecutivo, sin sumar nada. Obviamente dentro de ello la presencialidad en las clases, a eso le agregó algunas cifras, no solamente de países cercanos como Uruguay y Chile, sino también de Alemania y Francia, que explicarían por qué Argentina, o el AMBA, no Argentina, el AMBA debe reducir esa presencialidad o eliminarla